Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos a un episodio más de Ñoños e Incultos, el podcast donde hacemos del arte una fiesta. Yo soy su amigo Ribacún y les recuerdo que formamos parte del proyecto digital Más que Arte, espacio cultural independiente dedicado a la difusión de las diversas ramas artísticas. Hoy tenemos un episodio muy interesante. Les vamos a hablar de un tal Theodore Robert Bundy, mejor conocido como Ted Bundy. Ya lo habrán visto seguramente por ahí en alguna película con Zac Efron, lo habrán visto en documentales o tal vez en algún noticiero. Es medio popular, sobre todo con las mujeres, desgraciadamente, pero para hablar de este tema nos está acompañando en primera instancia el experto, el genio de la crítica cinematográfica, el futuro de México, como lo dicen por ahí en producción, el señor Osvaldo Escalante. ¿Cómo estás, mi buen Osva? Todo bien, gracias. Me complace decir que por primera vez me presentaste a mí primero. En los episodios anteriores me había tocado estar con Fer, con Saraí, con Dana, y siempre se había presentado ellas primero, de lo cual estoy completamente de acuerdo, por supuesto. Pero ahora tenemos un debut. Y vamos para allá. Entonces, pues, feliz de estar aquí. Es más, ¿por qué no lo presentas tú? O sea, estoy muy emocionado. Muy emocionado porque la verdad es una muy buena adquisición. Pero a ver, Osva, preséntanos. ¿Quién es la nueva adquisición de Ñoños Incultos, por favor? Estuvo preparándose durante varias semanas, haciendo pruebas y pilotos, pero ya está aquí. El nuevo integrante, nuevo locutor de Ñoños e Incultos, Mirko López. Aplausos, aunque sea en postproducción, pero aplausos. ¿Cómo estás, Mirko? Hola chicos, buenas noches a todos nuestros oyentes. Pues bueno, sí, en efecto, hoy es mi debut en el podcast de Ñoños e Incultos y puedo decir que desde el año pasado he estado en pruebas para poder estar el día de hoy con ustedes, pero bueno, feliz de estar en este nuevo espacio, de compartir los micrófonos con ustedes y de platicar de estos temas tan escabrosos el día de hoy, pero bueno, desde el punto de vista artístico. Efectivamente, pues una patada de buena suerte y de buena vibra al buen Mirko, con un tema que la verdad se me hace bastante, pero bastante interesante, Osva, y decidimos hablar de ello porque a mí me surgió justo una pregunta alrededor de esta persona llamada Ted Bundy, y es cómo con el paso del tiempo, justo con el paso del tiempo, cómo este mentado asesino serial norteamericano empezó a adquirir muchísima fuerza, sobre todo por su exposición en los medios audiovisuales, también en algunas otras ramas, pero sobre todo en los medios audiovisuales. Tú, y la primera pregunta que me gustaría hacerte a ti, Osva, ¿tú crees que sí es un poquito la culpa del cine, de la televisión, de las series, que casos como estos romanticen a figuras como Ted Bundy? Híjole, a ver, creo que pues desde que los medios de comunicación masivos como la televisión o el cine empezaron a tener su auge, creo que desde siempre se han contado estas historias, pero hay algo muy particular con Ted Bundy y es que sí, todo lo que lo rodea, además de obviamente los asesinatos que cometió, es que fue una persona, ya falleció, pues bella físicamente, ¿no? ¿Te Y gustaba? te lo digo yo. ¿Te gustaba? Sí, me gustaba, la verdad. Su labia también te gustaba. No, increíble, pero bueno, sí, creo que, a ver, los medios de comunicación, ya sean las películas, los documentales, incluso notas periodísticas, le han dado cierta romantización, o no sé si sea ellos o nosotros los que le hemos dado esa interpretación, porque yo creo que nunca se nos ha dicho que los asesinatos no eran tan fuertes. Creo que siempre se nos ha inculcado que lo que hizo pues estuvo muy mal, Claro. pero todo lo que lo rodea y cómo fue su modus operandi o cosas así, es como nosotros tal vez le vamos agarrando otra interpretación. Además, bueno, hace 2 años, en el 2019, salió esta película con Zac Efron. Y bueno, a ver, pues Zac Efron también es un hombre bastante bien, o sea, bastante apuesto, ¿no? Entonces creo que
se puede Él como puede hacerme lo que malinterpretar ahí quiera, algunas Él cosas. puede hacerme lo que quiera. Ajá, No sí, pasa nada sí, con Zac Zac Efron, Efron, sí. tú déjate venir. Literal. No, es una broma, Mirko, es una broma, pero a ver, Ok. para los que no conocen a Ted Bundy, a lo mejor viven en una roca o algo así, pues fue justo un asesino serial de los años 70 que fue ejecutado en la silla eléctrica en 1989. Como tal, no se sabe el total de casos de los cuales se le achacan las muertes de muchísimas mujeres. Como tal, le comprobaron 36 asesinatos, pero el número real es muy, muy, muy desconocido. Mirko, hay una pregunta que a mí me gustaría hacerte en concreto y ¿es válido hacer la pregunta de ¿te gustan los asesinos seriales? O sea, ¿no es un poco retorcida esa pregunta? Porque hay personas que sí lo dicen, ¿eh? Hay personas que dicen, me gustan las historias de los asesinos seriales, no como tal sus acciones, pero me gustan las historias. ¿Es válido decir esto, Mirko? Pues yo creo que sí es válido porque al final de cuentas yo creo que todas las historias de los asesinos seriales son muy interesantes porque al final de cuentas todo inicia a partir de su niñez. Creo que es como que un rasgo que comparten todos los asesinos que tuvieron una niñez muy difícil, muy complicada, historias de abusos, bueno, crisis familiares de diferentes tipos. Entonces, al final tuvieron ya esos comportamientos que fueron los que los hicieron famosos al final de cuentas. Pero yo creo que es válido que haya personas que se interesen mucho en conocer qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicieron, qué sucedió antes que produjo ese comportamiento en ellos. Y creo que al final, creo que es una como eh, al no saber exactamente qué fue lo que pasó, cuántas personas murieron a causa de ellos y demás, yo creo que es una siempre como que el interés, ¿no? De saber, de conocer qué fue lo que pasó al final de cuentas, en el caso de estos asesinos. A mí en lo personal no es algo que me guste, o bueno, que tenga como que el interés de estar leyendo durante todo el día o me ponga Pero, a pero ahí, leer sobre ello. por ejemplo, ahí mencionaste que se te hacía, a lo mejor no eres como consumidor de estas historias, pero mencionaste que se te hacía de cierta manera interesante. A ti en lo particular o desde tu punto de vista muy personal, es justo esta parte del análisis psicológico que vemos durante su infancia lo que se te hace interesante o qué es lo que se te hace atractivo como tal. Y atractivo me refiero en esta parte del análisis de la personalidad de estos tipos. A mí es eso, en efecto, lo que comentabas, el perfil psicológico de estas personas y cómo los traumas de su niñez, de su adolescencia, todos los maltratos que sufrieron dieron origen a todo su comportamiento y el comportamiento que tenían, cómo seducían a sus víctimas, cómo localizaban sus víctimas o bien qué tipo de víctimas eran las que tenían debido al trauma que ellos tenían a partir de su infancia. Entonces, eso es lo que me parece Que más interesante, pero pues habrá quien piense que lo más interesante es saber cómo cometía los crímenes, cómo escaparon de la justicia durante tanto tiempo. Entonces, yo creo que hay varios puntos misteriosos y varios puntos que pudieran interesar a varias personas. Que de hecho estamos escuchando una opinión válida digo, es su primer episodio, obviamente ustedes no lo saben, pero el buen Mirko López es médico y ahorita vamos a preguntarle su opinión experta acerca de esta figura, qué tanto tiene que ver la parte psicológica médica en todo lo que hizo Mirko como tal, ¿no? Y pues también que se presente un poco con las chicas porque pues es médico y pues ya saben, ¿no? O también con los chicos, digo, ¿por qué no, no? O sea, amor para todos, amor para todos. Bueno, no sé si Mirko, ya estoy enjaretando a Mirko sin que él No, diga no, no, perdón, está Mirko. bien, está bien, está bien. Aquí hay para todos. En ñoños incultos, todos son bienvenidos. Vámonos, Ah, esa es la bueno. actitud. Pues aquí ya que se arme el trío, ¿no? Ya de entrada que se arme el trío, pero eso va a ser después de que finalicemos este episodio. Osva. Yo no sé por qué Ted Bundy
fue una de estas figuras que se les hizo a los productores, a los cineastas, a los guionistas, una figura muy atractiva como para contar en el cine. Creo que en series no ha tocado, a lo mejor ahí producción me puede corroborar ese dato, este, pero es una figura muy, muy, muy atractiva que los directores han plasmado en diferentes películas junto con Charles Manson. ¿Por qué crees en concreto que sea así? O sea, ¿por qué exactamente Ted Bundy? ¿Qué es lo que resulta atractivo de él? Creo que, a ver, de entrada el hecho de que no confirmó nunca o no confesó todas o sea, todos los asesinatos que él hizo, creo que eso es un punto de partida en el hecho de qué guarda esta persona o qué guardó, o sea, que cuál es su misterio y pues intentar buscarle un significado, por lo menos dejar un final abierto para una interpretación de la audiencia. Pero creo que lo máximo es pues la manera en la que él, siendo un hombre apuesto, terminaba por seducir a las mujeres para posteriormente maltratarlas, torturarlas y por último asesinarlas. Creo que eso es lo que caracteriza o caracterizó a Ted Bundy en su momento. Y bueno, lo sigue caracterizando porque se siguen haciendo películas y se seguirán haciendo, lo más probable. Entonces creo que es eso. A ver, en general, de los asesinos, el buscarle. A mí lo que me gusta de estas películas o de las series como Mindhunter, por ejemplo, o Seven o Fincher, o Seven o Zodiac, que encontramos a Fincher ahí como un elemento en común, estuvo en todas estas producciones, Ujú. es el hecho de intentar descifrar cómo, cómo funciona la cabeza de estas personas, o sea, por qué hicieron lo que hicieron. Y en este caso, el cómo seducía de una manera fácil, si se le puede decir así, o sea, no se esforzaba mucho para seducir a las mujeres. Creo que es eso lo que hace tan atractivo, entre comillas, por ponerlo de una manera, para los productores el seguir haciendo más películas y series de este personaje. Que además estaba muy retorcido porque las víctimas como tales, y me parece que sí hubo declaraciones de algunas de ellas, de las que estuvieron cercano a Ted Bundy o cercanas a Ted Bundy, pues llegaron a mencionar que como tal él era una buena persona porque, a ver, también él estudió en la universidad, estuvo ahí involucrado con un político, si no mal recuerdo. Era una persona de bien como tal. Tú lo veías, veías su vida, veías su trabajo. Corríjanme si me equivoco, también tenía familia, ¿no? Entonces, tú lo veías como una persona completamente normal y bajo ninguna circunstancia te podías imaginar el monstruo que había debajo de él. Pero además, ya cuando le descubren, tenía este cinismo de decir, pues no lo hice. O sea, pues es que no lo hice. Cuando ya había todas las pruebas del mundo y no, no lo hice. Y luego, además de ser pues, si no recuerdo, no sé si se terminó por graduar, creo que sí, de Derecho. O sea, él terminó fungiendo como su propio abogado, ¿no? Entonces, imagínate el ir a los juicios y confrontar a las víctimas, o sea, enfrente a X o Y víctima que tal vez lo reconoció y, a ver, no víctima, pues casi víctima, corrijo ahí, que tal vez logró salvarse y verla a los ojos o ver a la familia de las víctimas a los ojos es cinismo en el estado puro. Sí, claro, claro. Y Mirko, era también increíble que cuando estaba en juicios, eh, muchas... Él tenía un gran público que lo apoyaba justo por su personalidad. Eso de cierta manera también está un poquito retorcido, Mirko, de parte de la sociedad, sobre todo. Claro, porque además, como mencionabas al inicio, era una persona que los medios, seguían mucho, entonces los medios le daban mucho, demasiado protagonismo, entonces, bueno, al final de cuentas era un juicio contra él, ¿no? El protagonismo ya lo tenía, pero se dedicaba a dar entrevistas, incluso antes del juicio, entonces, bueno, prácticamente quien encendiera su televisión en Estados Unidos, lo primero que veía era la historia de él o él dando entrevistas. Entonces yo creo que eso lo hizo ganar muchísimos seguidores y además Ted Bundy era psicólogo, entonces sabía cómo manejar hasta cierto punto sus emociones, cómo mostrarse a la cámara, cómo tratar de que la gente empatizara con él.
Entonces sí tenía conocimiento del comportamiento humano y sabía cómo manipular a los demás. Entonces era una persona muy, muy inteligente, además de muy retorcida también. Que aparte aquí producción nos está diciendo que tuvo una hija que se llamaba Rose Bondi. Imagínate ya al grado de pues, ser padre. Creo que a su pareja sí la trataba muy bien. Por ahí estuve platicando con un familiar justo acerca de Ted Bundy. Me estaba más o menos orientando porque a él le gustan mucho a esta persona le gustan muchas de estas historias de asesinos seriales y justo me estaba platicando de él. Y era eso, a ella la trataba con pincitas y con algodones, pero todo lo demás que hacía era horrible, era tremendamente horrible. También, justo, sí tiene una serie, pero es que es una serie documental que está en Netflix. Yo me quedé como con la idea de que era como un documental completo, pero sí, es una serie documental. Está formado por 4 o 5 episodios, si no mal recuerdo. Hay para que los que tienen Netflix pues tengan oportunidad de verla. Hay otra pregunta que me gustaría hacerles en concreto a los dos. Primero, si quieren, Osva, que me dé su opinión al respecto. Y es acerca de hacer esta separación de lo que es la ficción en series y en películas, o incluso en libros, de lo que puede ser la vida real. Es decir, yo, como tal, a mí me gustan las historias de asesinos seriales por la parte policíaca, por justo también la psicología del asesino. Me gusta mucho, pero otras personas opinan que ese tipo de historias le hacen mucho daño a como la posibilidad de romantizar a todas estas figuras, a hacer apologías del crimen. Osva, a mí me gustaría preguntarte, ¿está mal la sociedad? O sea, no, ¿de verdad no saben Ah, separar lo que es ficción de la realidad? exacto. Exactamente, es como lo de, o sea, en Joker, ¿no? ¿Cómo se platicó eso? Increíble, ¿cómo se platicó Sí. eso en el 2019 de esta película está romantizando el crimen, entonces muchas personas de aquí saldrán con ganas de rebelarse y de asesinar. A ver, pues mira, creo que si sales con ganas de asesinar después de ver una película sabiendo que es una película o sabiendo que estás viendo una ficción, pues, híjole, creo que el del problema eres tú. O sea, no sé, pues a mí en lo personal me resulta fácil diferenciarlo y yo en lo personal me gustan las historias. O sea, es algo que me causa mucha curiosidad y es algo que no, tampoco es como que se deba de esconder, porque bien dice, ¿no? El que calla, bueno, no recuerdo la frase, pero hace cuenta que si no dices lo que pasó, El que pues calla otorga, no, ¿no? no, ajá, o sea, no estás ayudando, al contrario, estás intentando sepultar algo que sí pasó y que fue un mal de la sociedad, y al contrario, se debe de contar de una manera en la que se intente no continuar por ese camino que pasó ya en la historia. Pero ahora sí, si tú empiezas a romantizar eso y decir que lo que hizo está bien, o no sé, creo que ya es un problema psicológico de esa persona también. Problema psicológico y también, Mirko, o sea, esta parte de, no sé si sea falta de educación o falta de sentido común, pero estas personas que pues viven su realidad a través de una serie, a través de una película, no sé si llamarle como tal que están enfermos, pero la verdad es que es como Da cuando miedo. da miedo, sí Sí, da miedo, sí da un poquito de miedo. claro. Pues estas personas sí tienen rasgos psicopatológicos, claramente, pero además de todo, las representaciones que hay en los medios audiovisuales tienen esas características. O sea, al final de cuentas, son adaptaciones. Entonces, las adaptaciones siempre van a ir sesgadas por lo que el asesino no contó, por la historia, ¿no? Para hacerla como que más digerible al espectador. Al final de cuentas, todo producto audiovisual se tiene que vender. Entonces, muchos como que tratan de romantizar, en efecto, todo ese mecanismo y pues lo hemos visto, ¿no? O sea, hay obras donde se describe un personaje y en la película o en la adaptación televisiva el personaje es muy apuesto, es una chica muy guapa, mientras que la obra original todo era diferente. Entonces, en efecto, lo que comentabas, ¿no? Zac Efron al final de cuentas es una persona muy apuesta que tiene un grupo de seguidores muy grande. Entonces,
al ponerlo en el papel de Ted Bundy, claro que hay personas que van a romantizar ese tipo de personas y la relación que tenía con sus víctimas o con su esposa. Entonces, sí, Cuida. los medios audiovisuales sí tienden a cambiar el imaginario colectivo de algunas personas. Sí, 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 exactamente. Es justo como las series de narcos, que es un poco la polémica que tiene sobre todo la sociedad mexicana y tal vez en toda Latinoamérica acerca de estas series de narcotráfico que supuestamente elevan y ponen en un pedestal a todas estas figuras que las hacen como los todo lo puedo, los ricos, los romantizando sí a todas estas figuras, ¿no? Incluso En el justifican caso, sus Sí, hay actos. como... sí, Sí, por ejemplo, yo no he visto ni Narcos, ni Narcos México, yo no he visto todas esas, pero sí he escuchado mucho la polémica y yo siempre intento eh, poner como un ejemplo de cómo tal vez podrían hacer es el hecho de, ok, muestra su punto alto porque, pues seamos honestos, estas personas suelen vivir bien en el sentido económico y en el sentido poderoso, pero pues también muestra el lado en el que siempre están mirando sobre sus hombros, siempre se sienten amenazados y pues en un punto la caída, ¿no? Que todos o terminan en la cárcel o terminan muertos en un punto. Entonces, un ejemplo claro de eso pues sería Goodfellas. A mí esa película me encanta de Martin Scorsese y creo que no romantiza a los mafiosos y si en algún momento pareciera llegar a hacerlo, hay un punto en el que te dice, pues mira, creías que esta era una buena vida, pues de aquí en adelante te vamos con el descenso de esta persona. Entonces creo que se debería de manejar un poco así, o sea, mostrar los dos polos o las dos caras de la moneda. sí, saber hacer esa diferenciación. A ver, también nos falta un poquito de criterio al momento de consumir todas estas obras, incluso libros. Porque, a ver, si yo me pongo a leer un libro de algún asesino serial, yo no es que en automático me ponga a matar a personas, porque no va a suceder así. Entonces, como decía Mirko hace rato, hay muchísimos factores que hay alrededor de una persona como para que llegue a estas instancias. Debe tener una vida muy, muy turbulenta e incluso hay ocasiones en las que ni así y de todos modos se transforman en demonios que perturban a la sociedad. Pero a ver, Mirko, me gustaría preguntarte un poco acerca de, de todos estos parámetros psicológicos que a lo mejor había alrededor de Ted Bundy, porque decían que incluso nació con un gen extraño que lo hizo así, etcétera, etcétera. Eh, Antes de entrar en ese tema, a ver, cuéntanos un poquito. Tú, de cierta manera, ¿en qué te especializas en tu área médica? Para que te Bueno, conozcan un poquito también. promoción, me voy a promocionar. Promoción, claro, claro. Este, bueno, pues yo soy médico, médico en formación en la especialidad de medicina familiar. Entonces, la medicina familiar, en efecto, es una especialidad que abarca desde los principales problemas de salud en la población con un enfoque a partir de la familia. Entonces, la familia como factor desencadenante o como factor de protección hacia ciertos problemas de salud. Entonces, la salud emocional es como que un factor que siempre está muy ligado hacia la familia. En el caso de Ted Bundy, me parece que él era, bueno, su papá era militar, entonces creo que él vivía en la casa de sus abuelos y creo que su mamá posteriormente se separó, se divorció de su padre y tuvo que emigrar o vivir en otro estado después solo con su madre. Entonces, allí pues de entrada hay como que una disfunción familiar, ¿no? Al final de cuentas, la familia no cumple una función de protección hacia él. Él no tiene una figura establecida de cómo es una familia nuclear, digamos, que en esa sociedad, en ese tiempo, en el tiempo en que Ted Bundy era un niño, era como que lo común, ¿no? Y todo lo que se saliera de ese molde era
mal visto, era rechazado por las demás personas. Entonces, desde allí existen factores de rechazo de la sociedad hacia él, de una familia que al final de cuentas no está completa, y posteriormente eso va a crear disfuncionalidad en el individuo. En este caso, pues se genera todo lo que hizo Ted Bundy. Al final de cuentas, también en su adolescencia debió haber pasado por otras cuestiones turbulentas que la verdad no he indagado correctamente, o sea, así en demasiado, pero tuvo que haber habido otros factores también que desencadenaron todo. Que de hecho aquí en producción, y era algo que iba a mencionar, me parece que él creció creyendo que su mamá era su hermana. Ya fue hasta muy adulto que se enteró de todo esto. De hecho, al momento que se entera de que su mamá era, que no era su hermana como tal, también creo que lo corta una chica a la cual amaba mucho. O sea, como que todo en ese momento se le juntó y ahí fue como el punto de quiebre. Eh, no, a ver, no sé si esto fue cierto, si lo estoy recordando mal, pero según yo, incluso el abuelo abusó de la mamá y por ahí hay algo ahí con el abuelo y la Es que mamá, fue, ¿no? fue algo como de incesto, ¿no? O sea, él Sí, creo que él fue producto de un incesto y luego, o sea, ya que nació y todo, creció todavía pensando que su mamá era su hermana. Entonces como que hubo, o sea, hubo un desmadre ahí, la verdad. La vida de Ted Bundy fue como de, no, te haces asesino o O te eres acabas suicidando. chingoncísimo para superar todas esas cosas. te, te haces asesino o formas parte de la 4T. O sea, que las dos están del asco, ¿verdad? Bueno, no quiero meter opiniones políticas en este episodio, pero no lo podía dejar pasar. Pero bueno, entonces, pues sí, o sea, tuvo una vida realmente... No nos censuran, producción, no pasa nada, no nos censuran, ustedes relax, ustedes relax. Es más, córtenle esa parte. No, pero a ver, sí, creo que se dieron todas las circunstancias como para que él... Digo, no es justificarlo, para nada es Edición, por favor, justificarlo. edición. No pasa nada, no se asusten, no se asusten. No es como que vaya a venir también Ted Bundy del otro mundo a reclamarnos, ¿verdad? No pasa nada. Pero sí, a ver, no es justificar con todo lo que estamos contando acerca de su vida, todo lo que hizo, porque creo que todos estos asesinatos no tienen ningún tipo de justificante, pero de cierta manera sí podemos darnos una idea de cómo una persona puede caer en el hueco más profundo, en la caverna más oscura y simplemente no salir y transformarse en una persona de la cual ni siquiera es consciente. Entonces, yo creo que afortunadamente, poco a poco las personas están haciendo esta diferenciación, pero todavía falta mucho. Todavía falta mucho para que cuando tú puedas ver una película de algún asesino o de lo que sea, incluso de otro tipo de historias, eh, digas, ok, es una ficción, es una historia irreal, no pasa nada. Entonces, Entonces podemos concluir en que estas personas, o sea, no nace siendo asesino, ¿no? O sea, se hace. Creo que viene, o sea, lo mencionó ahorita producción, creo que viene algo desde mucho antes, o sea, de la experiencia, de cómo creciste, de la educación, de todo lo que envuelve pues el ambiente de esta persona y cómo va creciendo. O sea, se me haría muy raro que una persona nazca, o sea, como con esta, como para ser potencialmente un asesino en serie. O sea, no sé, aquí el médico es Mirko, me gustaría conocer su opinión, pero creo que concuerda conmigo un poco al respecto. Sí, claro. Al final de cuentas nosotros, a partir de nuestro desarrollo personal, bueno, nuestra personalidad se va forjando a partir de nuestra infancia, de los comportamientos que observamos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, si bien existe una teoría, al final de cuentas teoría no es nada totalmente, bueno, científicamente comprobado, pero existe una teoría en la cual se sugiere que las personas con instintos asesinos nacen efectivamente con alguna alteración en su material genético. Teoría al final. Entonces,
Este, deben de existir además otros factores psicosociales que desencadenan que esta persona cometa los actos ilícitos. Entonces, pues bueno, habría que investigar mucho, habría que indagar demasiado y no hay una información totalmente cierta en cuanto a lo de la genética, pero lo que sí son los factores biopsicosociales que influyen en el individuo y que lo llevan a cometer este tipo de actos. Pero entonces no hay nada concreto que nos diga que de la personalidad podría derivarse del ADN como tal, o sea, del No, ADN es en concreto solamente rasgos físicos, nada más. genéticamente no está comprobado. Existe una teoría únicamente, pero no está comprobado. Entonces solamente son como suposiciones, digamos. Ok, ok, hasta que no se hagan pruebas y se compruebe, no podemos decir lo contrario ante la ciencia, ¿no? Como algunas personas que sí Exacto. están en contra de la ciencia. Pero bueno, ese es tema de otro espacio, de otro tipo de debates y discusiones. La verdad es que fue una plática muy padre. Tenía unas cuantas preguntas muchísimo más existenciales, pero creo que eso es como para fumarse algo y estar con una cuanta bebida después de este episodio. Y pues ya que los tres nos estamos perdiendo el asco, pues ustedes dirán si después de este episodio, pues nos hacemos más íntimos. Pero Osva, Mirko, muchas gracias. Mirko, por favor, si nos puedes ayudar con las redes sociales de este bonito podcast de Más que Arte para que nos empiecen a seguir los que nos escuchan, las que nos escuchan, por favor. Claro, claro, para que nos vayan siguiendo todos, si no es que ya nos siguen, claro. Entonces, en Twitter nos pueden encontrar como @masqueartemx, en Instagram @masquearte.mx y en Facebook como Masquearte. Pero si son como Juan Gabriel y no tienen Twitter, no tienen Instagram, no tienen Facebook, nos pueden encontrar también en la página oficial de la revista como www.masqueartetupasión.com. Entonces, no hay excusa, nos pueden leer desde diferentes medios. Perfecto, tus redes sociales también, por favor. Ah, claro, claro. A mí en Twitter me encuentran como @drporchelino, como Doctor Porchelino, como la película de Miyazaki. Perfecto. En Instagram como Mirko López y en Facebook también como Mirko López. Vientos, vientos. Osva, ya tenemos redes sociales de ñoños incultos. ¿Cómo nos encuentran en las redes sociales, Osva? Incultos Podcast, @Incultos Podcast, tanto en Twitter como en Instagram. La verdad es que no es porque estemos trabajando aquí, pero se la están rifando el equipo de diseño. La verdad, las historias de Instagram para promocionar los episodios. Nada más échenle un ojo a los del episodio anterior que fue de The Weeknd. La verdad, todo mi respeto y admiración para el equipo de diseño. Les recuerdo @Incultos Podcast, tanto en Twitter como en Instagram. Y bueno, por mi parte, antes de que me lo preguntes, mi buen Riva, que me siento un poco, vaya, triste porque Mirko llegó aquí para robarme mi puesto de decir las redes de la revista. Pues diré las mías, ¿no? Al menos diré las mías. A mí me pueden encontrar como en YouTube, como Osva Cine, en Spotify, Anchor y Apple Podcast también. Me pueden escuchar como el podcast de Osva Cine. Y ya de una manera mucho más personal, en Twitter y en Instagram como @osvaesc. Perfectísimo, a mí me encuentran en cada una de las redes sociales como @Ribacun. Muchísimas gracias por estarnos escuchando en este interesante y bonito episodio. Muchísimas gracias, Osva. Muchísimas gracias, Mirko. Un gran debut, gran debut. Aquí producción está encantado con Mirko. Gracias, Mirko. Gracias. Gracias a ustedes. Perfectísimo. Muchas gracias, Osva. Y nosotros nos estamos escuchando la próxima semana en un nuevo episodio de ñoños e incultos. Y recuerden, los ñoños e incultos estamos por todas partes. Hasta la próxima.